para formular pregunta el senador Gerardo Flores Ramírez, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Hay quienes vienen a esta tribuna y nos quieren acusar de vivir en un país irreal. A esos les digo que lo que ocurre es que ellos añoran que México emule políticas irresponsables adoptadas por algunos países latinoamericanos que hoy les hace padecer tasas de inflación tasas de inflación de 2 dígitos. A esos les recuerdo que la inflación es el peor impuesto de todos, el que más afecta a los que menos tienen, el que más distorsiona la economía. Si tanto están preocupados por el efecto distributivo de los impuestos, valdría la pena que revisen cuáles políticas impulsan. La evolución de los principales indicadores de desempeño del sistema hacendario de nuestro país demuestra claramente que era indispensable realizar cambios de fondo al marco tributario de nuestro país. El señor secretario ya se refirió a ellos de manera breve hace un momento en respuesta a una pregunta de una colega. Recordemos que históricamente en nuestro país los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto se han comparado desfavorablemente tanto con economías industrializadas como con países en desarrollo. Por poner algunos ejemplos, cifras del Fondo Monetario Internacional muestran que en las últimas décadas la razón de ingresos tributarios a PIB en México ha sido 60% menor al promedio de los países miembros de la OCDE y 40% menor que el promedio de América Latina. La baja recaudación tributaria, a su vez, se reflejó en una dependencia elevada de los ingresos petroleros y también limitó de manera importante la capacidad de gasto público en áreas de alto impacto social como educación, infraestructura y salud. Asimismo, el sistema tributario de nuestro país se caracterizaba por contar con una muy baja capacidad para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Cifras de la OCDE indican que México era el último lugar entre los países miembros de esa organización en cuanto a la capacidad de los impuestos y transferencias gubernamentales para reducir la desigualdad. Finalmente, el marco tributario presentaba una complejidad innecesaria. Basta recordar que antes de 2014 el ingreso empresarial era gravado por 3 distintos impuestos que ya señaló el señor secretario hace un momento: el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única o IETU y el impuesto sobre los depósitos en efectivo o IDE. Estos últimos 2 impuestos, como ustedes recordarán, fueron creados en la administración pasada. Partiendo de esa situación de la hacienda pública mexicana, la reforma hacendaria aprobada en 2013 fue sumamente amplia, con cambios profundos a todos los impuestos, incluyendo modificaciones a los impuestos al consumo y al ingreso, y modificaciones para simplificar el marco tributario, ampliar la base de contribuyentes, mejorar la fiscalización y facilitar el cumplimiento. Existe abundante evidencia que muestra con contundencia que los resultados con respecto a los objetivos planteados para la reforma son favorables. Hoy la recaudación tributaria se encuentra en niveles máximos históricos. Las finanzas públicas dependen menos del petróleo y pagan más los que más ganan. Además, se eliminaron el IETU y el IDE, con lo que ahora contamos con un solo impuesto sobre el ingreso empresarial, pero sin menoscabo de su capacidad recaudatoria. En este sentido, señor secretario, le pregunto cuál ha sido el efecto de la reforma hacendaria sobre lo fiscal y la evolución de la economía en nuestro país. Muchas gracias. Proceda, señor secretario, con sus respuestas. Con su permiso, presidente. Gracias, senador Flores. Indudablemente, el análisis correcto de cualquier cambio tributario debe darse considerando que existen otros eventos ocurriendo en la economía. Sin duda alguna, la reforma hacendaria de 2013, que entró en vigor en 2014, ocurrió al tiempo que sucedían otros eventos que afectan las variables en la economía mexicana y, por lo tanto, no todos los datos, ni positivos ni negativos, son atribuibles
a específicamente la política tributaria. Creo que recordemos que el primer objetivo de la reforma hacendaria es fortalecer la capacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones, disminuyendo nuestra dependencia de los ingresos petroleros. Sin duda, cuando se aprobó la reforma hacendaria, no estaba en el horizonte la expectativa de una disminución drástica del precio del petróleo que ocurriera tan pronto, como ha ocurrido, con un carácter no transitorio. La reforma hacendaria en ese sentido ha cumplido ya un primer objetivo, que era disminuir la dependencia de los ingresos petroleros. Las cifras son muy claras. Los ingresos petroleros pasaron en 2012 de ser el 39% de los ingresos del gobierno federal a solamente 18% en la primera mitad de 2015. Este es un primer objetivo que se ha cumplido. En segundo lugar, los ingresos tributarios están ya en su máximo histórico. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, superan por primera vez el 13% del Producto Interno Bruto. Este también era uno de los objetivos de la reforma hacendaria. La reforma hacendaria se presentó también como una propuesta progresiva. En ese sentido, los indicadores de distribución del ingreso medidos por INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, específicamente el coeficiente de Gini, también muestran entre 2012 y 2014 ya una disminución de la desigualdad, a través medida, insisto, con el indicador más amplio de distribución del ingreso. El crecimiento de la economía no perdió dinamismo, al contrario, crecimos más en 2014 que en 2013, en el primer año de aplicación de la reforma hacendaria. El consumo está creciendo, la inversión del sector privado está creciendo, lo mismo que la generación de empleos. Con respecto específicamente a la inversión fija bruta creció 2.3% en 2014, casi el doble de lo que creció en 2013, y este año está creciendo al 5.6%. Es decir, no solamente estamos viendo una disminución de la inversión, sino que estamos viendo una aceleración de la inversión del sector privado, de las empresas mexicanas. Y lo mismo está ocurriendo con el empleo. El empleo formal está teniendo el mejor desempeño en la primera parte de la administración de las últimas 3 administraciones federales. Una creación de empleos formales más robusta, más importante que en las últimas 3 administraciones, y está creciendo el empleo al tiempo que, según INEGI, disminuye el desempleo. Quiero ser muy claro, estas cifras no son cifras del Ejecutivo Federal, no son cifras de la Secretaría de Hacienda, son cifras de los organismos autónomos del Estado, como son el Banco de México y, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hay rubros en los cuales la reforma hacendaria está teniendo resultados alentadores, pero son apenas primeros resultados, específicamente en la ampliación de la base de contribuyentes. Es un hecho que la base de contribuyentes se está ampliando de manera notable. Comparado con el inicio de la administración, tenemos 30% más contribuyentes, 11.5 millones más de contribuyentes que hoy están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Específicamente los pequeños contribuyentes, que antes eran partes del régimen de pequeños contribuyentes, hoy están participando en el régimen de incorporación fiscal, que pasaron de 3.5 millones a 4.4 millones, en un régimen que además los incorpora no solamente al pago de impuestos, sino a los beneficios de la formalidad. El tiempo es breve, señor senador, pero creo que hoy, sin duda alguna, una reforma que es polémica. En todo el mundo, las reformas en materia tributaria son polémicas y México es un país democrático y plural y se seguirá, estoy seguro, discutiendo la política tributaria y particularmente esta reforma por muchos años. Hoy podemos, de manera clara, con las cifras de terceros, argumentar que la reforma hacendaria está cumpliendo con sus primeros propósitos, particularmente proteger la estabilidad macroeconómica. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para formular comentario o réplica hasta por 2 minutos, senador. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor secretario, por su amable respuesta. Primero que nada, para quienes el día de hoy señalan que tenemos buenas reformas en malas manos, les puedo decir que, a diferencia de hace algunos años, hoy tenemos reformas y tenemos también rumbo. Que México cuenta con un capitán
y cuenta con un equipo que están haciendo su trabajo para implementar dichas reformas. No se trata aquí de hablar del mundo de unos o del mundo de otros. Hay una realidad, hay datos, hay indicadores que muestran los avances en materia económica. Primero, ante un escenario de desaceleración económica internacional en el que países como Brasil o Canadá han entrado en recesión, México sigue creciendo. Segundo, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han generado poco más de 1.6 millones de empleos formales, lo que equivale a poco más de 1,700 cada día. Tercero, el financiamiento de la banca comercial y de la banca de desarrollo ha crecido. Cuarto, en julio de 2015 se registró la inflación más baja desde 1970. Y quinto, se ha fortalecido el mercado interno, pues la confianza del consumidor ha mostrado una recuperación muy importante durante el 2015, como lo demuestran las cifras reportadas y mencionadas de aquí por una cadena de supermercados, o bien el mercado interno de vehículos. Compañeras y compañeros senadores, estos son los datos del México en el que vivimos todos. La reforma hacendaria ha tenido efectos positivos, la cual nos ha permitido contar con una hacienda pública más fuerte y más moderna, y que ello ha apuntalado a nuestra economía. La reforma es el resultado de un trabajo sumamente responsable y oportuno, que ha respondido a los retos y necesidades del sistema fiscal mexicano. Además, seguirá siendo un elemento de certidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Las medidas tomadas van en la dirección correcta, pues están cumpliendo con el propósito para el cual fueron estas diseñadas, tanto en el tema de fortalecer la recaudación como en temas de equidad tributaria. Sin la reforma, sin duda, estamos convencidos, señor secretario, hoy nos encontraríamos en una situación de mucho mayor vulnerabilidad frente a los vaivenes que han caracterizado al entorno económico global en meses recientes. Es por ello que debemos seguir por el mismo rumbo, tomando medidas responsables, pues solo así podremos aspirar a mejorar la forma de vida y las condiciones de la población, con una economía más sólida y con una mayor capacidad de crecimiento. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.